Bien, buenos días con todos los presentes, con todas las personas que se van uniendo a este nuevo conversatorio. Estos espacios que desde el Instituto Santa Fe hemos creado para reflexionar en torno a temas de actualidad, temas que nos importan a las personas que están relacionadas con la gestión de información, la seguridad, profesionales del derecho, ingenieros tecnológicos que siguen en nuestra comunidad y que se conectan a estos eventos académicos que periódicamente organizamos. Como ustedes saben, estos espacios es para encontrarnos y para justamente invitar a expertos en cada una de estas temáticas. Tenemos hoy día tenemos el honor de tener la presencia de la doctora Viana Maino. Ella es abogada, además de doctora en jurisprudencia, tiene un MBA con especialización en negocios internacionales y tiene una vasta experiencia en el tema que vamos a tratar hoy, porque además de haber sido ministra de Telecomunicaciones acá en el Ecuador, ella no solamente ha sido parte del equipo que desarrolló el marco regulatorio, en su periodo se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Estamos ahora preocupados no solo en Ecuador y en el mundo por esta temática, así que le damos la más cordial bienvenida. La primera pregunta que le quiero hacer, estimada Viana, ¿por qué es tan importante hoy por hoy estar preocupado de los datos y específicamente de los datos personales? Muchas gracias, estimado Hugo, y a esta institución que con tanta relevancia se preocupa de la capacitación y especialmente de temas tan en boga y de importancia a nivel global, a nivel mundial, como es la protección de datos personales. Quiero iniciar diciendo que el tema de protección de datos personales es un tema mundial, es un tema de orden internacional. La Unión Europea es el líder en esta temática. Estados Unidos se ha subido rápidamente a la rueda de esta situación y tal vez comenzar por algo que creo que a todos nos interesa y es que toda transacción internacional lleva aparejado datos. No hay manera de enviar una transferencia de dinero o hacer una compra o una venta en línea inclusive o física como una exportación o una agroexportación sin remitir información, data, quiero decir, digitalmente. Y en los requerimientos, por tanto, de esta transmisión de datos que van aparejados a cualquier transacción que hagamos, se están estandarizando a nivel internacional. Y es esa la razón de la importancia de la protección de datos, no solo como un tema local, sino como un estándar mundial. Un poco para que tal vez todos estemos en contexto, viene siendo algo similar a las normas de lavado de activos, que son normas internacionales con las cuales el Ecuador tiene que, como todos los demás países, mantenerse al tanto para estar incluido en lo que se llama una lista blanca, que en este caso, para protección de datos, existe por países y por primera vez en el mundo por corporaciones. Entonces es un tema internacional, es un tema de cumplimiento o compliance de orden mundial en el que todos nos debemos de subir. Afortunadamente el Ecuador ya emitió su ley, emitió su reglamento en el cual tuvimos la oportunidad en mi gestión como ministra de Telecomunicaciones de todo el periodo presidencial de trabajar en conjunto con la Unión Europea, con sus expertos en crearlo y sobre todo yo soy abogada también de base, tengo otras especialidades sobre la marcha, pero no solamente, y he escrito muchas normas, pero no solamente es escribir una norma, sino entender cómo funciona, porque en Europa tienen 40 años de experiencia en la temática y ya se sabe qué funcionó, qué no funcionó y por qué algunas determinaciones son importantes y otras no son convenientes. Eso es lo que se escribió en el reglamento, entendiendo su aplicación práctica. ¿Por qué los datos son importantes? Y eso yo creo que es la respuesta en concreto a la pregunta. Porque vivimos en la primera revolución tecnológica del mundo, que se busteó, se lanzó ampliamente a partir de la pandemia. Desde ese momento nuestros datos se elevaron exponencialmente en el Internet, en el mundo digital, en las plataformas, y hoy tenemos una identidad digital como seres humanos mucho mayor que la física. La información que usted mismo puede encontrar de cada persona sobre sí mismo en el mundo digital es mucho más amplia que en su cédula de identidad. Y no solo usted, cualquiera. En esa era de la información, el nuevo petróleo es el dato y la refinería es la que procesa información sobre ese dato. Y eso es bueno, es enriquecedor, es la época o la cultura dinámica de la tecnología. Sin embargo, también como todas las situaciones en la vida lleva aparejado el otro lado de la moneda, que es el riesgo. Y por eso prevalecemos o privilegiamos el buen uso de la data personal de las personas, del ser humano. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que en este mundo hiperconectado y con tanta data nuestra circulando por todos lados del mundo a disponibilidad de mucha gente, de millones de personas que pueden ver un tweet, por ejemplo, o que pueden googlearnos, que esa información personal esté debidamente protegida en contra de cibercrímenes, ciberdelitos, no solo financieros, como un cargo en la tarjeta de crédito, como robarnos dinero de la cuenta bancaria, como clonar nuestras redes sociales,
sino también temas de mayor envergadura, como por ejemplo una transacción ilícita con nuestros datos o inclusive llegar a clonar nuestra identidad. Esa es la razón de fondo de la protección de datos personales en un mundo en el cual el ciberdelito en el año 2025 llegará a 15.000 millones de dólares y comprenderán que no solamente es a base de cobros de tarjetas de crédito, sino de crímenes de mayor envergadura. Entonces, esta es la razón. Excelente, Diana. Como usted bien dice, en esta época de ubicuidad electrónica, estamos generando datos incluso sin darnos cuenta, cuando hacemos una llamada telefónica, cuando vamos a un sitio web y navegamos sobre él. Se entiende que las personas somos dueñas de estos datos personales, pero ¿quiénes son las empresas, organizaciones, instituciones, yo no sé, y que deben cumplir con ciertas normas que tienen que tener esta cultura, como usted bien dice, preventiva, ¿no es cierto? No se trata tanto de un tema prohibitivo, sino de prevenir el buen uso de los datos personales, de este otro lado de la medalla que usted mencionaba. ¿Quiénes son los que están llamados o obligados a cumplir esta nueva regulación, que es relativamente nueva para el Ecuador, pero como también mencionaba, es ya antigua, por ejemplo, para Europa? Sí, muchas gracias. En efecto, es un lineamiento interesante, importante de entender. El dueño del dato es la persona, que en la nomenclatura del tema de protección de datos se llama titular. El titular no puede renunciar a sus derechos. Esto nos quiere decir que con una política de privacidad de esas que recibimos electrónicamente, a veces por correo o por otras vías, así, mensajes y tal, que nos dicen, ¿acepta usted la política de privacidad? Y uno le pone check, aquello no es válido. ¿Por qué? Este no es un derecho simple y llanamente como que la persona se sujeta a las reglas de la empresa, que es lo típico, ¿verdad? Cuando uno busca un servicio celular, bancario, etcétera, vas y te dan un formulario que tú dices acepto, acepto, acepto. Eso Sí, funciona porque no hay derechos personales implícitos. Aquí están los derechos personales sobre los datos de ese ser humano que es el titular, que no pueden aceptarse entregar con un simple check. La política de privacidad es informativa al usuario, pero se requiere un consentimiento de él mucho más profundo, detallado, explícito, explícito sobre la autorización para tratar sus datos, sobre los fines para los cuales se tratará, indicando si se los compartirá con terceros, indicando por cuánto tiempo vamos o plazo vamos a mantener esos datos y otra serie de especificaciones que deben de informarse al titular dueño de esa información, a la persona natural que es la dueña de los datos, y deben de recabarse su consentimiento expreso, que para mis abogados, mis colegas abogados que me escuchan, no es el típico consentimiento jurídico. Yo vengo a la notaría, emito o solicito la emisión de la escritura de compraventa y por ende estoy otorgando mi consentimiento. No, en nomenclatura de protección de datos, en este tipo de regulación, es un consentimiento completamente distinto y atípico del consentimiento usual. No es un check para los colegas tecnológicos también. Acepto, clic el verde y ya con eso puedo usar los datos como quiera, ¿no? Y tampoco es el consentimiento tradicional de los abogados en un acto jurídico cualquiera. Es un consentimiento atípico y para mis colegas tecnológicos también, porque un poco juego de los dos lados, el dato siempre es del titular. El hecho de que un titular le autorice a una empresa o institución su uso no quiere decir que la empresa se apropia de esa información en su propia base de datos y puede usarla para otros productos, para otros servicios, para otras empresas afines. Nunca se vuelve suya. Está permitido su tratamiento, que se llama, que la empresa pueda tratar legítimamente el dato, sin embargo, no quiere decir que pasa a ser suyo y puede hacer con ella lo que quiera. Ese dato siempre va a estar protegido dentro del marco de las políticas y normas de protección de información. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes deben de cumplir con la protección de datos? Básicamente lo voy a decir así claramente, todo aquel que maneje datos personales de sus empleados, sus clientes, sus proveedores, contratistas, servicios profesionales. Cualquier dato personal que una empresa, institución, eh, hospital, por ejemplo, centro educativo, maneje, todos esos datos deben y están protegidos por ley, inclusive si eres una persona natural o jurídica, un médico en su consultorio particular, un abogado en su despacho jurídico que atiende clientes, también deberá de mantener un proceso de protección de datos personales. Énfasis, no es seguridad de la información. Tener seguridad de la información quiere decir blindar todos los datos que la empresa maneja. Pero aquí tenemos, dentro de la seguridad de la información, inventarios, cuentas, registros, datos históricos y muchos otros temas que no son datos personales. Entonces, la seguridad de la información es una especie de cápsula o de domo de seguridad de toda la información de la empresa.
Sin embargo, la protección de datos personales es tratar y proteger el dato individual de cada persona de la manera correcta e implica procesos que no son los de seguridad de la información, sino otros, como por ejemplo políticas, manuales, procesos, perfiles de autorización y demás que no son iguales. Sin embargo, también vale remarcar que son parientes cercanos, son dos o tres ejes del, por ejemplo, las ISOs de una moneda en común que es la información debidamente protegida. Pero la protección de datos es un eje, como digo, separado, muy complementario, muy afín, pero no es lo mismo. Entonces, porque tengamos protección de datos no quiere decir que tenemos seguridad de la información, ni viceversa. Y tener ISOs no quiere decir que tenemos protección de datos, porque la ISO maneja toda la data como un proceso de la empresa. Esto, la protección de datos es la segmentada o una segmentación solo para datos de personas, con procesos regulados por una ley específica. Entonces se complementan, sí, pero no son iguales. ¿Quiénes? Todos. Sector público, sector privado, sector público con los mismos gravámenes y cargas que el sector privado por primera vez en la historia del país. ¿Por qué? Porque se considera en el mundo que los datos personales son tan valiosos que sin importar quién los maneje, debe de cumplir con ese correcto tratamiento. Excelente, bien. Realmente, cada vez, cuando sucede mucho en estos temas tan interesantes, ya se van, digamos, me parecen muchas más inquietudes. Nuevas ideas, claro. La primera que se me ocurre es, ¿quiénes, las personas, los titulares, los dueños de esos datos, desde qué edad se puede consentir? ¿Es algo que uno necesita ser mayor de edad? ¿Cómo funciona esto ahora teniendo en cuenta que las nuevas generaciones ya desde muy jóvenes tienen contacto con redes sociales donde pueden exponer no solamente sus datos personales, digamos, digitales, sino incluso biométricos, fotografías, etcétera, etcétera? ¿Existe alguna innovación al respecto? ¿Qué cuidado habría que tener al respecto? Sí, mire, vale también la mención. ¿Qué es un dato personal? Es aquello que me identifica o me hace identificable. Nombre, apellido, cédula. Directamente, ¿qué más me identifica? La biometría, huella dactilar, iris. No solo son datos escritos o digitales, sino biológicos. Los datos biológicos nos identifican mucho más y con mucha menos confusión. Es determinante un dato biológico. Todo eso es un dato personal. Entonces pensemos, como bien dice Hugo, no solamente en un joven que accede al teléfono, sino en una bitácora de lectura biométrica para todo el personal de una empresa que así marca tarjeta o ingresa a la fábrica o a la línea de producción. Esos son datos que se están recolectando y se deben de tratar legalmente. Ojo, aquí quiero mencionar algo. No es que no podamos recabar la información y que no podamos seguir manejándonos con un control biométrico o dactilar o recabando las cédulas de identidad de quienes nos visitan. Sí lo podemos hacer, es legal, pero tenemos que asegurarnos que ese tratamiento sea correcto. ¿Cuándo comienza el tratamiento de datos protegidos? Desde el momento en que recibo una información personal como empresa, como médico, como abogado, como profesional, desde el momento en que la recibo. No necesito procesarla, porque muchas personas piensan que como no hacen nada con esa información y fue un cliente que simplemente se presentó, tal vez dejó su cédula, pero nunca realizó la transacción, no importa. Incorrecto. El tratamiento de datos va desde la recolección, archivo, custodia y obviamente pues el procesamiento, el perfilamiento, la transferencia también. Pero el hecho de lo que recabamos como un dato personal ya implica su tratamiento que debe de ser legal. Jóvenes, hay tipologías de datos especiales. Una de ellas es la de niños y menores de edad. Otra es lo que se llama datos sensibles. Tendríamos que tener más tiempo para mencionarlo, pero básicamente son perfiles o condiciones tipo migratorias, raciales, culturales. Otros son los datos de salud. Y finalmente los datos crediticios. Cuatro tipologías de datos que se llaman especiales. ¿Se pueden tratar los datos especiales? Sí. Todo dato es tratable. Lo que sucede es que con los datos especiales, como se entiende claramente, hay un tratamiento diferenciado más riguroso porque se entiende que son datos delicados. Delicados. En el caso de los niños y niñas, siempre se consideran datos especiales, no importa de qué se trate. Así sea el acceso del niño biométrico, niño o adolescente, biométrico a una escuela, por ejemplo, eso es un dato que va a ser, que no refleja nada más que el control de ingreso. Sin embargo, su pura biometría, por ser un niño o adolescente, un menor, digamos así, está tratado. Debe de estar, se entiende tratado y es siempre un dato especial. Los niños, para dar acceso al tratamiento de sus datos personales, requieren por menores de 15 años, perdón, todo menor de 15 años requiere autorización de su representante legal para el tratamiento de datos y para ejercer sus derechos como titular de datos personales
Por ejemplo, una rectificación en un dato, digamos que esté inscrito con una fecha de nacimiento incorrecta. El día no es 21, sino 20. Ese menor no podrá ir a pedir la rectificación en ese registro por sí mismo, sino que deberá hacerlo su representante legal. A partir de los 15 años, el menor tiene autorización legal para para dar consentimiento al tratamiento de sus datos y para ejercer los derechos como titular, que como mencionaba un ejemplo ahorita, hace un momentito, es, por ejemplo, la rectificación, si hay un error. Excelente, gracias. Aquí nos abren más preguntas, porque claro, usted menciona, Diana, que los datos personales son aquellos que nos identifican, pero parecería que hay alguna diferenciación entre estos datos personales. Por ejemplo, usted bien menciona, por ejemplo, el número de la cédula es algo que nos identifica, pero uno podría decir, bueno, es un dato personal que incluso podría decirse es público, se puede conseguir en bases públicas. Hay otros datos personales, como usted menciona, que podrían estar registrados en un expediente médico, pero claro, esos no son tan públicos, están dentro más del ámbito privado. Los responsables de los datos, como usted bien menciona, las empresas, organizaciones, las clínicas, las universidades, las escuelas, están obligadas a manejar responsablemente y tratar responsablemente estos datos, pero existe una graduación diferenciada, justamente lo que usted nos decía, ¿cierto? Esas diferentes medidas de protección, de seguridad de información, quizás tienen que dosificarse de manera diferente. Justamente, ¿de qué se trata esto? O todo tiene, no hay una diferenciación al respecto, todo tiene que protegerse igual. Entiendo que esto cada vez se va haciendo más complejo y a lo mejor tener una visión sistémica, entender esto como un sistema podría ser beneficioso. Es correcto, Hugo. La protección de datos personales es más una especie de sistema o proceso que una política. Hemos tenido lamentablemente en el país, tal vez entendiendo que es un tema nuevo, una especie de desinformación o error en entender que la política de privacidad o que la privacidad, la protección de datos constituye una política de privacidad. Sucede que en Estados Unidos eso funciona más o menos así y hemos tal vez copiado una cultura que nos es más afín. Uno recibe este documento, le pone accept o te dices de suscribirse de por ejemplo, de una app o de una página web o de una suscripción que es de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa es la ley allá. Esa no es la ley en Ecuador. En Ecuador nadie puede tratar un dato personal sin consentimiento o sin una capacidad legal, orden judicial o una norma que se lo prescriba de esta manera. O sea, las autoridades, por ejemplo, en un registro civil van a tratar datos personales por mandato de la ley. No van a requerir un consentimiento para que una persona emita una cédula de identidad, un usuario, ¿verdad? En este caso hay una razón de ley. Pero en general estamos hablando para particulares. Entonces, dentro de este grupo que somos personas privadas, en general, podríamos tratar los casos excepcionales y con mucho gusto poder atender la consulta. En general, vamos a requerir un consentimiento expreso de las personas para poder comenzar a tratar sus datos. En general, la implementación de un proceso de protección de datos tiene tres grandes pilares o ejes. El pilar documental, que incluye una política de privacidad, no es que estamos diciendo que no sirva, lo es muy importante, pero no es única ni es válida para cubrir todo lo que se requiere, ni tampoco, como les decía, con un check es el visto verde, ¿no? En la política de privacidad tenemos protección de datos. Fíjese lo que nos pasó con un cliente de salud hace un par de semanas. Tuvieron un incidente legal importante con un paciente que se complicó, aparentemente habían familiares en dos grupos, digamos, con decisiones diversas, y reclaman por los datos de la persona, que por qué se había llamado a un grupo y no a otro, a avisarle de una situación de agravamiento del paciente y van a buscar el tema de protección de datos personales. Y resulta que tenían una carpeta, un LATES, así de ancho, no sé si se alcanza a ver, hace un año, guardado en un escritorio. Ellos pensaban que tenían protección de datos. ¿Qué tenían? El eje documental, el pilar documental, política de privacidad, manuales internos, ciertas regulaciones, algo para los empleados de confidencialidad del manejo de la data. Recordemos que los datos los maneja el personal. Y tenían toda su carpeta lista, guardada sin implementar. Entonces, el pilar documental es necesario, es el primer paso. Los consentimientos son un primer paso que debería de ir en esa carpeta que no estaba en este caso. El consentimiento no se había recabado. Había un formato. Los formatos no nos sirven más para guardarlos en un cajón. Hay que utilizarlos, ¿verdad? Y ahí es cuando comienza el segundo pilar. ¿Cómo implemento esos documentos? Políticas o regulaciones, bueno, se emiten y ya, porque son normas, digamos así, normas internas. Pero la parte de procesos, la parte de autorizaciones, la parte de perfiles debe de implementarse y ese es el proceso
la parte procedimental de lo que se llama gobierno o manejo de datos. ¿Quién puede ver qué información? Está bien que la señorita de caja o el asesor de ventas pueda ver la información, por ejemplo, de las cuentas por cobrar de las personas naturales. Claro, Está bien que las personas de marketing puedan ver todos los datos de las personas naturales, dónde viven, qué registro tienen, cuántos hijos tienen. claro. ¿Qué estamos haciendo en recursos humanos con el personal que tenemos? Es un área muy sensible, recursos humanos, en el tratamiento de datos personales, porque maneja cargas familiares, bonos, quiere decir hijos menores de edad. En una empresa a veces dicen, bueno, aquí somos todos adultos, sí, pues, y los 4 hijos de cada empleado. De los cuales tenemos información. Colegios, discapacidades, pensiones alimenticias, ¿dónde viven? Pueden vivir con otro de los padres, que no necesariamente es el empleado. Mucha data. Tenemos información de discapacidades, porque muchas veces tenemos o empleados discapacitados o sustitutos, o nuestro personal tiene hijos con discapacidad también. Entonces, sí manejan las empresas esto que se llama el rubro de datos sensibles o especiales, aunque crea que no. Sí lo manejan y a veces mucho más de lo que creemos, por eso recursos humanos es sensible. Tenemos una compañía contratada de seguridad. ¿Quién maneja el registro de esos guardias? Que no son nuestros empleados, pero son personas. ¿Qué información manejan esos guardias de nuestro personal y de quienes ingresan al establecimiento? Y sin embargo, esos señores guardias no son de la empresa. Todo eso es la implementación práctica, que varía de lugar a lugar, evidentemente, ¿verdad? El proceso de cómo se maneja data personal es muy distinto en cada sitio. Unos pueden pensar que no tienen mucha y sí la tienen, y otros de repente parece que tienen más de la que es. El tercer pilar es la parte tecnológica. Entonces hablamos de la parte documental, procesos, manuales, procedimientos, reglamentos internos, contratos laborales. La segunda, procesos. ¿Cómo implemento eso a la realidad? Y le ponemos a los empleados o a las personas que acceden al sistema los perfiles de acceso que requieren, no más. ¿Para qué estamos pidiendo cuando viene un cliente un formulario que habla hasta del color de los ojos? No requiero, si yo lo que estoy vendiendo es autos. Que Pero tiene que ver con ese principio de pertinencia, ¿no es cierto? Y de minimización, pedir lo mínimo posible. ¿Se trata de eso? minimización. Mientras más datos usted solicite, Ok. más riesgo está manejando. Minimice los datos a lo que para su transacción requiere. Entonces, procesos. Regresemos un poco a la parte del eje de documentos, la parte del eje de procesos, implementación práctica de quién ve qué cosa, de qué filtros, limitaciones y pasos estandarizamos o limitamos. Y el tercero es la parte tecnológica o informática. Allí sí vienen todos los la infraestructura y la superestructura que se puede requerir para proteger la información, a modo ya ahí sí, pues de una especie de lo que entendemos como ciberseguridad. Seguridad de la información, en cambio, es el encapsulado de que no se nos lleven la data, de cualquier data que sea, no solo de las personas. Y las normas ISO sirven un poco también para el trazado de los datos, pero como repito, de todos, no solo de los personales, entonces sí necesitamos personalizar. Para implementar un adecuado sistema de protección de datos necesitamos tener los tres pilares: documentales, procedimiento implementado y tecnología. Esto no quiere decir que es muy largo o muy difícil. Puede ser que su empresa ya tenga toda la tecnología necesaria y tenga suficiente infraestructura y controles cibernéticos y Y no que requiera necesites más cosas. y lo que necesites documentarlo de pronto. Muy probablemente. O puede ser que dentro de su documentación usted esté tan estructurado que lo que necesita, que siempre eso sí lo va a necesitar, sean unos 2 o 3 documentos más, porque su Ya. estructura o su organización es muy documental, muy jurídica, muy procedimental y ya lo tiene. Lo que sí va a necesitar con más seguridad es el intermedio, que es el pilar de mi implementación de la protección de los datos, que del proceso como tal, que sí también depende mucho de cuántas personas lo manejen adentro. Tal vez su organización es muy grande, pero los que acceden a la información personal no son tantos, o los que Ujú. debieran de acceder no son tantos. Por tanto, ese proceso no es tan complejo. Por ende, puede ser un proceso que no necesariamente se vea tan difícil o complicado como suena, porque es muy de acuerdo a la organización. Y nosotros trabajamos de una manera tailor-made. Somos, digamos así, abiertamente enemigos de estos procesos de paquete, ¿no? Toma, este es el formulario estándar, aquí está el documento estándar, cómprate un firewall, algo para el ransomware y chao. Y Sin esto ni es, y vale. preguntar a qué se dedica la empresa. Claro, y es lo mismo si eres una clínica que si eres un comercio al detalle, no sé, de productos de belleza. Evidentemente no es lo mismo, ¿no? Excelente. O Más sea, aún si manejas datos especiales.
de lo que ahora nos menciona, me parece que es clave. Lo último del mensaje me parece es muy potente lo que va a decir Diana, es que no se trata de dar recetas ni productos enlatados, se trata justamente de soluciones a la medida, porque como se dice, bien podría ser que sin saberlo, sin proponerlo, como manejo datos, necesito personalizar el tratamiento de los datos personales, documentarlo, implementarlo, porque a lo mejor las medidas de seguridad lo tengan. O por el contrario, podría pasar también que pienso porque tengo la política de privacidad, ya tengo todo y resulta que tecnológicamente no tengo nada. Así que ese diagnóstico personalizado, dependiendo del tamaño, dependiendo del servicio, va a ser fundamental para decidir el enfoque que quisiera darle a la gestión de los datos personales. Algo que mencionaba y que es muy importante, entonces no puedo contentarme con tener la política, el check. Dice, sí tengo, copié, me bajé, adapté una política que encontré por ahí y ya estoy salvado. Sin embargo, después de tener esta documentación, me parece que también es fundamental que las personas, que cada una de las personas dentro de la organización tengan el conocimiento, no diría sean expertos, pero el conocimiento necesario para en el día a día tener la conciencia de cómo tratar los datos. En este despliegue que usted mencionaba, Diana, ¿verdad? Por ejemplo, en una, no sé, en un colegio, en una clínica, no solamente será el informático, el abogado el que tiene que dominar estos temas, sino incluso, como usted mencionaba, el guardia de seguridad, el médico, todas las personas, entender la sensibilidad o la responsabilidad que les da manejar datos personales. ¿Cómo cree usted que, qué papel juega esta etapa de despliegue, de formación, como de socialización de este importante tema dentro de cualquier organización? ¿Es muy importante o estamos ahora exagerando al respecto? Mire, yo quiero mencionar algo previo a eso que enlaza pues, justamente con el tema, y es lo siguiente. Em, las organizaciones, y por la ley, de acuerdo con la regulación nacional e internacional, tienen la obligación de demostrar, aquí va para mis colegas, la prueba va del lado de la institución o de la empresa, quien debe de demostrar que tomó todas las medidas que debía de tomar, aunque el incidente suceda. O sea, la protección de datos es un proceso de medios, no de resultados. Tengo que tomar todos los medios de protección. Y si sucede un incidente, si hay una vulneración, si alguien desclasifica, digamos así, pero yo puedo demostrar que tengo todo lo que tengo que tener en mis tres pilares fundamentales de acuerdo a mi tamaño, porque como dicen aquí en este tema, el candado no puede ser más grande que la joya que cuida. Nosotros somos muy cuidadosos en esto. Esto no debe ser un tema carísimo y complicadísimo, sino de acuerdo con la necesidad particular de la empresa en el menor campo y dimensión posible para no traumatizar su ejecución diaria. No se trata de que vamos a proteger los datos y apagamos y ponemos clave a todo el mundo y nadie funciona. Y así no se escapa un dato, ¿no? No es eso. Y tiene que ver con la capacitación y por eso lo menciono. Le voy a poner un ejemplo para hablar de la capacitación, que quiero decir que por ley también es un mandato. Es un mandato legal capacitar y formar en el caso de escuelas, niños y maestros, y en el caso de todos los demás que manejan datos personales, dar una educación digital y dentro de sus empresas a los empleados y a los colaboradores para que dominen el tema. Y no lo dominen necesariamente, pero que conozcan y se familiaricen con el tema. ¿Y por qué? Porque por eso es que es tan importante el talento humano, que debe de ser un eslabón fundamental de la implementación de protección de datos. Porque los datos los manejan personas, no sistemas. Y aquí va para mis otros colegas de sistemas. Los datos no los manejan las máquinas, los manejan las personas. Y por más claves, limitaciones, restricciones de que no puedan hacer screenshot, que esté cerrado el dispositivo para el pendrive, por más que hagamos todos los bloqueos del mundo, tenemos personas que pueden tomarle una foto a una pantalla con su Claro. teléfono, por ejemplo, y con buena intención. Digamos, sin mala intención necesariamente, tal vez es un dato que les pareció relevante. O responder un mail, en el mail vienen aparejados detrás la saga de correos, no nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y traen información personal, que son correos de otras personas. Cierto. Entonces, ¿qué sucedió hace poco? 3 semanas, un mes atrás, un caso otro interesante. En una clínica estética pequeña, solo estética, de operaciones estéticas. Y acudió una persona de la farándula, una persona famosa, una señora, una chica, a hacerse algún tipo de intervención, se la hizo y se tomó fotos con los colaboradores, enfermeras, asistentes, operativos del sitio. Y ellos la subieron en sus redes sociales aquí con la famosa tal que se vino a hacer tal operación y ta, ta, ta. $2 millones de juicio por proliferación de información personal Por que no había revelar autorizado. todos esos detalles que seguramente no consintió. ¿Cuál es el error? Las personas.
Que no la entendían la formación de gravedad. las personas que no conocen del tema. ¿Y dónde está el sistema aparejado aquí? ¿Dónde hay algo de ciberseguridad? ¿Dónde están las ISO? Ujú, ¿Dónde queda la seguridad de la información? No todo es digital. Cuando hablamos de seres humanos, los deslices son humanos. Son humanos. claro. Entonces hay que formar parte de este proceso y de su implementación en el pilar 2, que es el de procesos, justamente es capacitar a las personas en cómo manejar datos, en entender su importancia, que no solamente es comentar o subir una foto porque era fashion la persona, ¿verdad? De la farándula, la actriz, qué sé yo, sino que eso implica que estás utilizando su imagen Claro, y contando una información que es personal de salud, como era una exactamente. operación, era Revelando los doble, detalles. doble. Pero si las personas no lo saben, no es su responsabilidad, es que no las han capacitado. Exactamente. Imagínese eso en una escuela o en Claro. otros temas de salud, que alguien fallezca, por ejemplo. Igualmente las empresas lo están en el tema laboral, reitero. Otro caso que tuvimos, un empleado que sale en malos términos de su empresa, algún tipo de irregularidad decían, y se va a buscar trabajo en otra. La nueva empresa B llama a pedir referencias a la A y la A pues da malas referencias y el empleado pone un juicio también de grandes dimensiones económicas por uso de su información personal, porque él no había autorizado que hablen de él. ¿Qué pasa? No estaba en su contrato de trabajo la protección de datos personales. Ok. Y no, la diferencia que puede ser justamente ese conocimiento, ¿no? Como usted bien dice, no tiene que dominar, porque a lo mejor no es un técnico ni un abogado, pero tiene que tener un conocimiento básico como para poder identificar la sensibilidad de la información que están manejando. ¿Quién dio la referencia en ese caso? La persona de recursos humanos. Claro. No era ni el abogado ni el técnico y no era información física, electrónica. Lo llamaron y él habló. O sea, es información y datos en cualquier de sus formatos y soportes, que es algo que también menciona la ley. Estimada Diana, mire, lo que pasa cuando los temas son tan interesantes es que el tiempo termina siendo siempre un tirano. O sea, ya hemos avanzado en esta conversación y más bien yo quisiera agradecerle por la claridad de sus ideas. Algo que me ha dejado muy claro es que este tema, que es complejo, pero no tiene por qué ser complicado, se puede abordar desde un punto de vista sistémico, ¿verdad? Ver cómo no solamente tiene que ver con el tema de documentos, de ciertos requisitos que hay que cumplir, sino que cuán importante este despliegue, este proceso, esta implementación, esta formación a los empleados, a los colaboradores y desde luego complementarse con medidas tecnológicas, toda vez que vivimos en un mundo digitalizado. ¿Qué último consejo nos podría dar a todas las personas que seguramente sin darnos cuenta también somos titulares de datos personales? Un poco también para lo que usted decía, ¿no es cierto? Se trata de ir cumpliendo una ley, de cumplir con un derecho de los titulares, pero también sin ponerse demasiado nerviosos, sin ponerse demasiado asustados respecto a que va a haber sanciones, que nos van a castigar, etcétera, etcétera, que seguramente si hay sanciones, por cierto, tampoco hay que relajarse demasiado, pero ¿cuál sería su consejo final respecto a las personas, los responsables de datos que seguramente en sus manos tienen, y no lo conocen muchas veces, muchos e importantes y sensibles datos de personas? Sí, responsables son las personas, las empresas o las personas que manejan la información. El titular es el dueño del dato, el ser humano con su nombre y sus datos, y la empresa es la que los recaba, los trata, los recolecta, los procesa. Los responsables tienen varias obligaciones legales. Yo creo que lo prioritario en este caso es entender la importancia de la prevención. ¿Cuánto nos va a costar una curita? Lo otro puede llegar a ser una gran inflamación e incluso un tumor. No tenemos que llegar a ese límite. La curita, si está hecha a mi medida, si entiendo y cuento con la colaboración experimentada de personas que conocen cómo tratar mi sector y documentar eso o llevar eso a mi caso, va a ser una curita. No tiene que ser más que eso. No tiene que entorpecer su giro de negocio, pero es muy relevante hacerlo. Una gran cantidad de empresas requieren designar un delegado de protección de datos, que es una especie de oficial interno que se encarga de estas cosas, que puede ser empleado o externo. Entonces, la recomendación es iniciar inmediatamente con estos procesos de implementación de protección de datos. Generalmente, a veces los colegas tecnológicos o los abogados piensan que lo pueden hacer internamente. De poder, todo se puede. Sin embargo, por el conocimiento específico de esto y por la obligación de la prueba que tiene la empresa de probar que lo tiene bien en los límites que de acuerdo con las normas se requieren para su caso, es un poco difícil que alguien interno que ya tiene una actividad operacional y un día a día y no es un especialista en la materia de protección de datos, puede ser un gran jurista o un gran experto en seguridad de la información, pero no necesariamente en protección de datos, lo puede implementar al tiempo que hace sus otras actividades. Es muy difícil. Entonces la recomendación es contratar un
una implementación de esto con una consultoría especializada, tener en cuenta que se requiere designar un delegado de datos interno o externo. La recomendación sería recabarlo o contratarlo externo de manera temporal hasta que transfiera el know-how a alguien interno y usted pueda estar seguro. Este es un tema, estimados, de seguridad. Tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo nos tiene protegidos. Es una protección para nosotros y para los demás que, como digo, no debe ser más grande que una curita. Sin embargo, el daño puede ser mucho mayor. Es un asunto de responsabilidad y comenzar a decirles que, o finalizar diciéndoles que hoy los bancos, las compañías de seguros, están exigiendo dentro de los cumplimientos que te solicitan, deme su cumplimiento del IES, del SRI, etcétera, su proceso de protección de datos implementado. Entonces, poco a poco va a ser algo mandatorio a nivel general para cualquier transacción y entonces es mejor ahora, con orden, con calma, con tiempo, que al apuro salir con una política mal hecha para cumplir con el requerimiento del banco y tal vez no pasarlo, ¿no? Como hemos tenido casos de clientes, o pensar que ya lo tengo porque contraté a un estudio pequeño que me cobró poco y me dio una carpeta con 3 documentos que están guardados y cuando me viene un problema que no necesariamente solo es de orden de protección de datos, acabo de poner ejemplos que eran juicios civiles, no ante la Autoridad de Protección de Datos. El caso de la persona de la operación, de la artista, el caso laboral del empleado que demandó por su información personal, son casos sí, que no están en el orden de protección de datos, pero también pueden estar. Lo uno no excluye lo otro. Entonces, hoy por hoy esto se considera como un riesgo legal, una arista más de riesgo legal si no la tenemos actualizada. Y es algo que hay que implementar, por tanto. Mi Excelente. invitación a no verlo como una montaña, sino como una necesidad práctica. Y saber gestionarlo, como usted bien menciona, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad, del tamaño, la sensibilidad de los datos. Creo que la protección de datos podríamos concluir que es algo irreversible, no es algo que podamos bajarnos de esto, pero también creo que estamos a tiempo, como usted mencionaba, Diana, de poder afrontarlo como responsables, si somos responsables del tratamiento de datos, ¿cierto? Y somos instituciones, colegios, universidades, clínicas, instituciones públicas, personas incluso naturales, mencionaba usted, incluso el médico, el abogado que tiene dentro de esa información, además muy sensible, de sus clientes va a tener que ser responsable, va a tener que mostrar evidencia de que está tratando, de que tiene políticas, de que ha tomado las medidas correspondientes. Así que nada, hemos disfrutado mucho esta conversación. Qué bueno saber que en el país tenemos profesionales que no solamente conocen del tema, sino que han tenido práctica y experiencia en estos temas tan importantes y que bueno, el mundo digital nos está presentando y que tenemos que afrontarlo para seguir en este progreso, como digo yo, sin reversa. No hay retro a esto del avance tecnológico, se nos viene la inteligencia artificial, quizás algún momento podamos también conversar estos temas que tantos desafíos nos van planteando. Así que nada, muchas gracias nuevamente, estimada Diana, por su participación, por su generosidad de estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien.